A ver, para empezar, propongo un ejercicio de imaginación. Pensemos en una aldea minúscula, casi insignificante, De pastores, sí. de pastores en 7 colinas, al lado de un río en el centro de Italia. Y ahora damos un salto de 1000 años. Esa misma aldea controla un imperio que va, pues desde Escocia hasta Egipto. Es que es increíble. Gobierna una cuarta parte de la población mundial, el Imperio Romano. Vamos, es una de las transformaciones más alucinantes de la historia. Totalmente. Es que desafía toda lógica. Y la gran pregunta, la que ha obsesionado a los historiadores durante siglos es ¿cómo? ¿Cómo es posible que una comunidad agrícola, sin nada especial, se convirtiera en la mayor superpotencia del mundo antiguo? Y la pregunta inversa, claro. Y la pregunta inversa es igual de fascinante. ¿Cómo pudo caer algo tan inmenso? Increíble. Hoy vamos a analizar justo eso, el ascenso de Roma. Desde sus orígenes, violentos y legendarios, hasta convertirse en la dueña de Italia. El primer capítulo. El primer capítulo de una historia mucho más grande. Y como toda buena historia, esta empieza con un mito. Uno que, bueno, lo tiene todo. 2 bebés abandonados, una loba y un asesinato entre hermanos que da origen a la ciudad. Vale, vamos a desentrañar esto porque la historia que se contaba en los propios romanos es de película. Nos dicen que la ciudad se fundó en el 753 a.C. por Rómulo y Remo, pero por lo que veo, ellos buscaron un linaje mucho más antiguo. Muchísimo más. Se fueron nada menos que a la guerra de Troya. Pues sí, y esto es lo fascinante. No es un cuento para niños, es una construcción deliberada de su propia identidad. Los romanos, sobre todo ya al final de la República, necesitaban una historia de origen que estuviera pues a la altura de su poder. Así que se conectaron con Eneas, un príncipe troyano que escapó de Troya en llamas. O sea que no era solo por decir somos descendientes de héroes. No, iba más allá. Al hacer esto conseguían 2 cosas. Un linaje noble, claro, y sobre todo un destino manifiesto. Una justificación divina. Ah, vale. Es que la leyenda dice que los dioses le habían profetizado a Eneas que sus descendientes fundarían un gran imperio. Era una forma de decir, oye, no hemos salido de la nada, estábamos destinados a gobernar. La campaña de marketing definitiva. La mejor, sin duda. Bueno, una campaña muy conveniente. Vale, pues saltamos generaciones desde Eneas y llegamos a la ciudad de Alba Longa. El rey legítimo es derrocado por su hermano Amulio y, para evitarse problemas con herederos, obliga a su sobrina, Rea Silvia, a hacerse virgen vestal. Un voto de celibato de por vida. Problema zanjao. O eso creía él. Pero el plan se tuerce. Se tuerce por completo. Según el mito, Marte, el dios de la guerra, se enamora de Rea Silvia. Y ella se queda embarazada y da a luz a 2 gemelos, Rómulo y Remo. Imagino la cara de Amulio. Pues imagínate la furia. Ve su trono en peligro y ordena que ahoguen a los bebés en el río Tíber. Y aquí es donde la historia da un giro. El sirviente, que tiene que hacerlo, en el último momento se arrepiente. No se atreve a matarlos. No puede. Y los mete en una cesta y los deja a la deriva en el río. La corriente los lleva hasta la orilla, al pie de una colina, el futuro Monte Palatino. Y ahí los encuentra una loba. La lupa. La lupa. Y en vez de comérselos, los amamanta. Esa imagen, la loba con los gemelos, se convirtió en el símbolo de Roma. Es una imagen potentísima. Muchísimo. Sugiere que la ciudad está nutrida por algo salvaje, indómito, bendecida por el dios de la guerra desde que nace. Aún hoy, ese símbolo está por todas partes en Roma. Y la historia sigue, claro. Un pastor los encuentra, los cría, y cuando crecen y se enteran de quiénes son, vuelven a Alba Longa, matan a Amulio y restauran a su abuelo en el trono. Un final feliz. Parecía un final feliz. Pero deciden fundar su propia ciudad donde los salvó la loba. Y aquí es cuando la historia de hermandad se convierte en una tragedia. Aquí es donde todo se tuerce. Es que no se ponen de acuerdo sobre en qué colina construir. Rómulo quiere el Palatino, Remo el Aventino. Y para decidir, ¿qué hacen? Recurren a un augurio, a leer la voluntad de los dioses en el vuelo de los pájaros. Remo es el primero en ver una señal, 6 buitres. Vale, parece claro. Pues no, porque casi al momento Rómulo ve 12. Un momento, eso suena a trampa. ¿Cuál es la regla? ¿Quién gana? ¿El que los ve primero o el que ve más? ¿No había un manual de instrucciones o sí? Has dado en el clavo. Y eso es lo bueno. La ambigüedad era una herramienta política. No había una respuesta correcta, lo que permitía que la disputa escalara hasta que el más fuerte, o el más decidido, se impusiera. ¿Y la cosa se puso violenta? Muy violenta.
Según la versión más famosa, Remo, para burlarse de su hermano, salta por encima del pequeño muro que Rómulo estaba empezando a construir. Un gesto infantil, una provocación. Una provocación mortal. Rómulo, enfurecido, lo mata al instante, y mientras lo hace pronuncia una frase que es escalofriante. Así perezca cualquiera que salte sobre mis muros. ¡Qué barbaridad! Y así, el 21 de abril del 753 a.C., se funda Roma, sobre el asesinato de un hermano por otro. Y la ciudad, fíjate, recibe el nombre del asesino. Es que esto es increíble. La historia que eligen para contarse a sí mismos, su mito fundacional, es un fratricidio. ¿Qué nos dice eso sobre ellos? Nos lo dice todo. Es el ADN de Roma en una sola escena. La ciudad no se funda sobre la piedad o la justicia, se funda sobre una decisión pragmática y un asesinato. El mensaje es brutalmente claro. La supervivencia de Roma está por encima de todo. Por encima de la moral y de la familia. Por encima de todo. Y esa mentalidad es la que les permitirá, siglos después, justificar conquistas despiadadas en nombre de un bien mayor, el de Roma. Vale, tenemos una ciudad fundada así. ¿Y cómo se organizan? ¿Empiezan ya con un senado y cónsules? Para nada. Lo primero es lo más básico, un rey. Roma fue una monarquía durante casi 250 años, con 7 reyes legendarios. Pero el período clave de esta etapa es la dominación de sus vecinos del norte, los etruscos. Los etruscos. Sé que eran un pueblo avanzado, pero ¿hasta qué punto influyeron en Roma? Hasta el punto de que los últimos reyes de Roma fueron etruscos. Ellos transformaron la ciudad. Roma pasó de ser un puñado de aldeas con cabañas de barro a ser una ciudad de verdad, con calles, templos de piedra, la cloaca máxima, ¿no? La cloaca máxima, un sistema de alcantarillado monumental que todavía funciona en parte. Aprendieron de ellos ingeniería, escritura, planificación urbana y admiración, supongo. Odiaban no ser dueños de su destino, pero al mismo tiempo estaban absorbiendo tecnología y cultura a una velocidad increíble. Estaban aprendiendo de sus amos. Para luego superarlos. Exacto. Y la expulsión, como no, también fue de película. El último rey, Tarquinio el Soberbio, era un tirano de manual. Y la gota que colmó el vaso fue un crimen atroz. El de Lucrecia. El de Lucrecia. Otro mito fundacional. El hijo del rey violó a esta noble romana de virtud intachable. Ella, para no vivir con la deshonra, reúne a su familia, les cuenta lo que ha pasado, les hace jurar venganza y se suicida. ¡Qué brutalidad! Fue el catalizador. Un pariente de Lucrecia, Lucio Junio Bruto, coge la daga ensangrentada, la levanta ante la gente y jura que nunca más un rey gobernaría en Roma. Y lidera una revuelta popular en el 509 a.C. que acaba con la monarquía para siempre. Y da paso a la República. A algo radicalmente nuevo, la República Romana. Después de una experiencia tan traumática con un tirano, me imagino que su única obsesión era que no vuelva a pasar. ¿Qué sistema diseñaron para evitar otro rey? Uno brillantemente diseñado para dividir el poder. La idea central era evitar la tiranía a toda costa. En lugar de un rey para toda la vida, habría magistrados elegidos por un tiempo limitado, 1 año. Y en la cima, no 1, sino 2. Exacto, 2 cónsules. Cada uno con poder absoluto, pero el otro podía vetar cualquiera de sus decisiones. Un sistema de frenos y contrapesos. Pero claro, una cosa es la política y otra la sociedad, que estaba totalmente fracturada, por lo que entiendo. Profundamente dividida. Por un lado, los patricios, la aristocracia, los dueños de la tierra. Y por otro, los plebeyos, que era todo el resto, campesinos, artesanos, la gente común. Y al principio, solo los patricios podían ser cónsules. Lo que obviamente iba a acabar estallando. Una república no puede funcionar si la mayoría no tiene poder. No funcionó. La tensión llegó a tal punto que en el 494 a.C., los plebeyos hicieron algo extraordinario, la primera huelga general de la historia. ¿Se fueron de la ciudad? Se fueron. Cogieron sus cosas, abandonaron Roma en masa y amenazaron con fundar su propia ciudad al lado. ¡Qué jugada maestra! Dejaron a los patricios solos, sin ejército, sin gente para trabajar los campos. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Los patricios entraron en pánico y tuvieron que ceder. Se creó una nueva figura, el tribuno de la plebe. Que eran elegidos solo por los plebeyos. 10 hombres elegidos solo por ellos, y su persona era sagrada. Y tenían un poder inmenso, el veto. Podían paralizar cualquier ley o decisión que consideraran perjudicial para el pueblo. O sea que al final encontraron un equilibrio. Exacto.
Y esta capacidad de llegar a acuerdos internos, de resolver sus conflictos sin autodestruirse, fue una de sus mayores fortalezas. Mientras otras ciudades se desangraban en guerras civiles, los romanos crearon un sistema que les permitió canalizar toda su energía hacia el exterior. ¿Hacia la conquista? Y vaya si la enfocaron. Mientras arreglaban sus problemas en casa, se lanzaron a conquistar Italia, y su arma secreta fue la legión. La legión romana era una máquina de guerra increíblemente sofisticada. A diferencia de la falange griega, que era un bloque rígido, la legión era flexible. Se dividía en unidades más pequeñas, los manípulos, que podían operar de forma independiente, adaptarse al terreno. Y su equipamiento era letal. He leído sobre el pilum y el gladius. Dos armas clave. El pilum era una jabalina pesada con una punta de metal blando. Estaba diseñada para que, al clavarse en el escudo enemigo, la punta se doblara. Ah, claro. Así no la podían arrancar. Exacto. El escudo se volvía inútil y el enemigo quedaba expuesto. Era un abrelatas. ¿Y el gladius? El gladius hispaniensis, de hecho, una espada corta que copiaron de los pueblos de Hispania. Estaba diseñada no para cortar, sino para apuñalar. En el caos del combate cuerpo a cuerpo, una estocada es mucho más letal y rápida. Era un arma terriblemente eficiente. Pero las armas no lo son todo. A mí lo que me alucina es su mentalidad, su persistencia. Se enfrentaron a los samnitas durante más de medio siglo. Sufrieron derrotas humillantes, como la de las orcas caudinas. Donde les obligaron a pasar bajo un yugo como si fueran ganado. Cualquier otro pueblo se habría rendido. Pero no los romanos. Esa es su característica. Para ellos, una derrota no era el final. Era solo una lección. Se levantaban, analizaban por qué habían perdido, copiaban las tácticas del enemigo si hacía falta y volvían a la carga. Eran increíblemente tercos. Hay un ejemplo perfecto de esto, la guerra contra el rey Pirro de Piro, un general famosísimo que vino a ayudar a las ciudades griegas del sur de Italia. Y trajo elefantes de guerra. Imagina el terror. Ver a esas bestias acorazadas cargando. Pirro era un genio y los derrotó varias veces, pero después de cada victoria veía que su ejército profesional estaba mermado y los romanos, en la siguiente batalla, aparecían con una nueva legión y otra. Es como ganar la lotería y que el billete te cueste más que el premio. Justamente. Pirro, que era brillante, se dio cuenta. Vio que luchaba contra un enemigo que no sabía rendirse. Se dice que exclamó, «Una victoria más como esta contra los romanos y estaremos arruinados». De ahí viene lo de victoria pírrica. Al final se cansó y se fue. Se dio por vencido. Y para el 270 a.C., Roma controla toda la península. Pero aquí me surge una duda. ¿Por qué los pueblos que conquistaban no se pasaban la vida rebelándose? Porque ahí entra el otro pilar del éxito romano, quizá más importante que el ejército, su genio para la asimilación. A diferencia de otros, Roma les ofrecía un trato. Crearon un sistema de alianzas y ciudadanía por niveles. O sea que ser conquistado por Roma no era necesariamente el fin, podía ser una oportunidad. Exactamente. Ser romano se convirtió en una aspiración. Crearon una identidad común en la que todos podían participar y ascender. Y eso les dio una reserva casi infinita de soldados y una estabilidad que ningún otro imperio tuvo. Vale. Roma ya es dueña de Italia. ¿Y ahora qué? Mira al mar y se encuentra con que ya hay otro gigante en el Mediterráneo. Cartago. El choque era inevitable. Cartago era todo lo que Roma no era. Una potencia naval, rica, comercial, con un ejército de mercenarios. Roma era terrestre, agraria, con un ejército de ciudadanos. Y el primer campo de batalla fue Sicilia, la primera guerra púnica. Pero Roma tenía un problema. Cartago tenía la mejor armada del mundo. Y ellos no tenían barcos. Y lo que hicieron es la definición del carácter romano. Según la tradición, encontraron un barco de guerra cartaginés naufragado en sus costas. Lo desmontaron, copiaron el diseño pieza por pieza y en meses construyeron una flota entera. Espera, ¿en serio? ¿Encontraron un barco y lo copiaron? Eso suena a una locura de una arrogancia increíble. Lo era, pero sabían que no podían ganar compitiendo en habilidad marinera. Los cartagineses eran los amos del mar. Así que hicieron lo que mejor sabían. Si no puedes ganar el juego, cambia las reglas. ¿Y cómo lo hicieron? Inventaron un artilugio llamado el corbus, el cuervo. Era un puente de abordaje móvil con un enorme gancho de metal.
Cuando se acercaban a un barco cartaginés, dejaban caer el puente, el gancho se clavaba en la cubierta y los legionarios cruzaban en tropel. O sea, convirtieron el mar en tierra. Si solo sabemos luchar en tierra, pues luchamos en tierra. Es de una simpleza y una arrogancia brutales. Y funcionó. Convirtieron una batalla naval en una batalla terrestre en el mar, donde tenían toda la ventaja. Su tenacidad en esa guerra fue sobrehumana. Perdieron flotas enteras por tormentas. En un solo desastre murieron casi 100.000 hombres. ¿100.000? Pero simplemente construían más barcos. Y seguían luchando. Después de más de 20 años, en el 241, ganaron. Cartago se rindió y cedió Sicilia, la primera provincia de Roma fuera de Italia. La primera victoria. Pero la historia, claro, no había terminado, ni mucho menos. Un general cartaginés, Amílcar Barca, que odiaba a Roma, empezó a reconstruir el poder de su ciudad en Hispania y crió a su hijo con un único propósito. Y con esto dejamos todo preparado para el siguiente capítulo, para la prueba de fuego definitiva de Roma. Se cuenta que Amílcar llevó a su hijo, que tenía solo 9 años, a un templo. Allí le hizo poner la mano sobre el altar y jurar odio eterno a Roma. Un juramento que cambiaría el curso de la historia. Roma ha conquistado Italia, ha vencido a su gran rival y se siente invencible, pero la prueba más dura de su existencia está a punto de comenzar con la llegada de ese niño, Aníbal Barca, el hombre que se convertiría en su peor pesadilla.